La madrugada del 2 de marzo del año 2006, en la colonia Cumbres, al poniente de Monterrey, ocurrió uno de los hechos criminales más impactantes en la historia reciente de México. No fue en un callejón ni en una zona marginada, ocurrió dentro de una casa familiar, en una zona residencial, mientras la ciudad de Monterrey dormía. En ese domicilio se encontraban dos pequeños, María Fernanda Peñacos, de apenas 3 años, y Eric Azur Peñacos, de 7 años. Eran hermanos, estaban bajo el mismo techo donde se suponía que estaban protegidos. Esa noche, lamentablemente, no lo estuvieron. Los hechos ocurrieron sin que los vecinos escucharan nada. No hubo llamados de auxilio, no hubo intervención inmediata. Desde el exterior, la casa no mostraba señales de lo que estaba realmente sucediendo dentro. La normalidad del entorno ocultó por completo lo que se desarrollaba habitación por habitación dentro de esa casa. Mientras Monterrey seguía su rutina nocturna, al interior de esa vivienda se consumaba un ataque directo en contra de los dos menores. No fue un accidente, no fue una confusión, fue un acto violento y deliberado que terminó lamentablemente con la vida de ambos niños. Horas después, el caso sacudió al país entero. El responsable señalado fue Diego Santoy Riverol, entonces pareja de Erika Peñacos. Lo que ocurrió esa noche no fue visible desde la calle, no dejó advertencias previas para quienes estaban afuera, pero sus consecuencias siguen presentes hasta el día de hoy. Hoy te presento el caso Cumbres. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historial Criminal. Esta historia casi siempre se cuenta empezando por los hechos, por lo doloroso, por lo que ocurrió esa madrugada, pero cuando solo miramos ese momento, algo se nos escapa. Para entender lo que pasó, primero tenemos que ver y analizar cómo era esa casa y cómo vivía la familia Peñacos. Los padres no estaban presentes todo el tiempo en esta rutina diaria. El trabajo, los viajes y los compromisos los mantenían fuera con frecuencia, y la vida dentro de la casa se organizaba prácticamente como se podía. Es así que las responsabilidades no desaparecen y muchas de ellas terminaron en manos de las hijas mayores, en este caso Azura y Erika Peñacos. Azura Peñacos nació en el año de 1985. Tenía poco más de 20 años y estudiaba una carrera universitaria cuando todo esto sucedió. Era una joven aplicada, enfocada en sus estudios y con un círculo social pequeño. Su vida fuera de casa era discreta, ordenada, prácticamente pues sin demasiadas distracciones. Cuando los adultos no estaban, Azura organizaba, vigilaba y tomaba en algunas ocasiones las decisiones de casa. No porque alguien se lo pidiera de manera formal, sino porque la dinámica familiar pues era donde la colocaba. Los dos niños pequeños eran sus hermanos y debía de protegerlos. Erika Peñacos, por su parte, nació en el año de 1987. En aquel momento tenía 18 años y también era estudiante universitaria. Era una joven extrovertida, le gustaba tener amigos, le gustaba salir, le gustaba conocer gente, pero gran parte de su tiempo se iba en cuidar a sus hermanos menores. Erika no había elegido ese rol, ni se sentía cómoda con él. No era solo cansancio, era la sensación de inconformidad por tener responsabilidades que ella no había elegido y por lo tanto tenía que ajustar sus tiempos, sus horarios y sus planes. Eso le causaba incomodidad. Cada responsabilidad extra se sentía como un freno, justo en ese momento en el que quería decidir por sí misma y construir su propio camino. Todo empezaba a verse frenado por estas responsabilidades. Ahí estaba la diferencia entre ellas. Las dos eran jóvenes, las dos estudiaban y las dos tenían un mundo fuera de casa, pero lo vivían de una manera muy distinta. Erika empezaba a resentir esa carga porque sentía que la estaba deteniendo. Es en ese punto y con ese contexto es que podemos empezar a entender un poco la mente de Erika y a mirar también un poquito a través de sus ojos para ver cómo ella veía a sus hermanos. Eric Azur, de 7 años, y María Fernanda, de apenas 3, eran los más pequeños del hogar de la familia Peñacos. Crecieron dentro de una casa donde la presencia de los padres no era constante. No vivían en el abandono, por supuesto, pero tampoco tenían esa figura adulta fija que marcara rutinas y que diera seguridad todos los días. Su mundo se organizaba según sus horarios, ausencias, y quien estuviera disponible en ese momento, pues era quien los atendía. La forma en la que eran cuidados cambiaba con frecuencia. A veces
Terecos, la madre, se encargaba de los pequeños y en otras veces la persona que ayudaba en la casa, pero la mayor parte del tiempo quedaban bajo la supervisión de sus hermanas mayores. Azura y Erika no eran solamente sus hermanas, eran quienes estaban ahí cuando despertaban, cuando tenían que hacer la tarea, cuando tenían hambre, cuando tenían sed y cuando iban a dormir incluso. Ellas eran quienes los cuidaban. En esta dinámica diaria eran las figuras en las que confiaban estos pequeños dentro de la casa. En esta historia debemos de hacer mención también de una figura sumamente importante. Su nombre es Catalina Bautista y era la persona que ayudaba en la casa de los Peñacos. Llevaba apenas unos meses de trabajo con la familia, pero su presencia no era ocasional, vivía ahí y formaba parte de la rutina diaria. Se encargaba del cuidado de los niños, de la preparación de los alimentos y del orden general del hogar. Entiéndase que cuando digo se encargaba del cuidado de los niños es porque compartía algunas labores junto con las dos hermanas. Eso quiere decir que ella hacía la parte de hacer la comida, a veces alimentarlos, pero el cuidado, el cariño, esta sensación de familia la otorgaban las hermanas a los niños. Ella no tomaba decisiones familiares, tampoco tenía el control del dinero, no ocupaba un lugar de autoridad dentro de casa, pero estaba ahí, veía los horarios, las entradas, las salidas, los silencios, los momentos en los que la casa quedaba casi por completo vacía y también quedaba casi por completo en manos de las hijas mayores. Catalina terminó convirtiéndose en una pieza fundamental. Para los niños su presencia empezó a ser con el paso del tiempo familiar. Estaban acostumbrados a verla todos los días, a convivir con ella y a recibir los cuidados básicos por su parte. No opinaba, no cuestionaba, solamente estaba cumpliendo su trabajo. Por eso, más que una figura central dentro de este caso, Catalina fue un testigo y además, como veremos más adelante, fue también una víctima. La madre de esta familia era Teresa Peñacos, quien también era conocida por su trabajo como astróloga en la cadena de televisión de Multimedios, lo que la convertía en una figura pública local. Tenía una vida social activa, sus amigos más cercanos las describían como una persona fuerte, dominante y que se preocupaba por sus hijos. Sin embargo, llevaba una vida que transcurría en gran medida fuera de casa. Su carga de trabajo era variada, horarios irregulares, compromisos constantes, cenas, citas, grabaciones y ausencias que con el tiempo se volvieron habituales. No era una madre emocionalmente distante, y hay que señalarlo. Se preocupaba, incluso para mantenerse cerca y no perder control de lo que ocurría en casa en medida de lo posible, acondicionó una pequeña oficina en la parte trasera de la vivienda. La rutina familiar no dependía de que Teresa estuviera presente físicamente todo el tiempo. Ella organizaba, indicaba, resolvía y hacía todo esto a distancia. Daba instrucciones, marcaba lo que se debería de hacer y esperaba que se cumpliera, aunque no acompañara cada detalle del día a día de sus hijos. Dentro de ese contexto también circulaban rumores, comentarios en voz baja sobre una posible relación personal en su entorno laboral, y que también por ese motivo se empezaba a ausentar cada vez con más frecuencia, pero esto es un dato que nunca fue corroborado. Ahora, hablemos de quién era el padre de familia, Gonzalo Peña. Él y Teresa habían decidido separarse años atrás. La relación entre ambos se mantenía en términos cordiales y funcionales, especialmente en lo relacionado con sus hijos. Gonzalo cumplía con su papel de proveedor y aún se preocupaba de algunos asuntos importantes, pero la organización y responsabilidad del día a día no eran su responsabilidad. Esto era parte de lo que hacía Teresa y las hermanas. A este punto, la historia se ha centrado en los Peñacos. Ahora aparece un nombre que no es parte de esta familia, pero que termina marcando totalmente el rumbo de este caso. Ahora vamos a hablar de Diego Santoy Riverol. Diego nació en el año de 1985. Para el momento en que entra en la historia de la familia, él ya tenía 20 años. Su infancia transcurrió normalmente por varios años. Su familia se mantuvo unida. Diego creció
viviendo con ambos padres y con su hermano Mauricio, dentro de un entorno que se percibía pues estable y prácticamente sin sobresaltos. Durante su adolescencia, tanto él como su hermano participaron de forma ocasional en un programa juvenil transmitido por televisión de paga. Era un espacio pues digamos ligero, dirigido a jóvenes, donde aparecían como presentadores, sin mayor exposición, sin polémica, sin un puesto realmente relevante. En esta etapa escolar, Diego se caracterizaba por ser aplicado y se decía que era muy constante en sus estudios. No existen antecedentes de conductas problemáticas ni tampoco de episodios violentos. En ese momento no había nada que encendiera las alarmas o que nos diera a entender que estamos hablando de una persona que desde pequeño, en su adolescencia o en su infancia fuera una persona violenta. Para nada, era una persona extremadamente normal. Con el paso del tiempo, la dinámica familiar empezó a cambiar. Sus padres se divorciaron y Diego pasó a vivir con su madre, pero aún mantenía el vínculo cercano con los demás miembros de la familia. Quiere decir que no se separaron por completo. Diego era discreto, así que tenía muy pocos amigos. Contaba con un amigo de confianza. El nombre de este amigo era Humberto Leal, con quien solía pasar algunas tardes, leer libros, compartir pues algunas aficiones. Fue justamente en ese círculo tan reducido donde apareció de pronto Erika Peñacos. Ellos se conocieron en el año 2003 durante una reunión de amigos en común. La atracción fue prácticamente inmediata. Comenzaron a salir y rápidamente se hicieron pareja. En ese momento, la relación no mostraba ninguna señal de conflicto. Diego pasaba mucho tiempo en la casa de los Peñacos y por ese motivo dejó de ser solamente el novio de Erika y empezó a ser un miembro más de la familia. Él participaba en eventos familiares y, en muchas ocasiones, convivía con los hermanos menores. Diego compartía más tiempo, por ejemplo, con Eric, el hermano de 7 años de Erika. Con él jugaba videojuegos, hablaban de cómics, hablaban de cosas pues que tenían en común hasta ese momento y se dice que tenían una relación muy cercana. La familia de Erika veía con muy buenos ojos a Diego, así que nunca hubo una oposición para que él estuviera dentro de casa. Teresa Cos incluso llegó a mencionar que Diego parecía ser un buen prospecto para esposo de su hija. Sin embargo, comenzaron a aparecer rumores que lo describían por fuera como un novio celoso, como un novio posesivo, como alguien que tenía o quería tener bajo su control a Erika. No fueron situaciones abiertas ni tampoco constantes, pero esas versiones empezaron a circular entre amigos y empezaron a formar parte del entorno de esta relación. Era lo que se rumoraba, lo que se decía. Y aquí empezó a fragmentarse la relación un poco, hasta llegar a un punto de ruptura. La ruptura, sin embargo, no llegó de inmediato. Fue un proceso incómodo, marcado por intentos de seguir, de una vez más intentarlo, aunque la relación ya no se podía sostener. Erika empezó a tomar distancia de una forma gradual, menos tiempo juntos, menos disposición a salir y un poco de mostrar este mal carácter. Diego no interpretó ese cambio de la misma manera. Intentó mantenerse cerca, intentó recuperar la dinámica que había sido normal durante tanto y tanto tiempo. El contacto no se cortó de manera inmediata, seguían hablando, seguían viéndose ocasionalmente, seguían mandándose mensajes, había llamadas y encuentros breves que mantenían una cercanía pero que no resolvía nada. El noviazgo ya no funcionaba como antes, pero tampoco terminaba de romperse del todo. En medio de ese proceso ocurrió un episodio que terminó de quebrar lo que quedaba del vínculo, lo poquito que quedaba de ese vínculo. Erika descubrió que Diego había tomado sin autorización un teléfono celular que Teresa Cos, su madre, le había regalado a ella. Más allá del objeto, lo que ese hecho representó fue decisivo. Para Erika fue la confirmación de que la confianza ya no existía. Ojo, no se sabe si el teléfono lo tomó porque simplemente quería robarlo y venderlo, que no lo creo, o porque quizás quería revisar llamadas y mensajes que estaban dentro de ese celular. A mí me parece que es esta segunda opción, pero realmente de manera judicial nunca se supo realmente cuál fue el motivo por el cual tomó ese teléfono. Pero en fin, ese episodio, sin lugar a dudas, marcó un punto final. Después de casi 3 años de relación, decidieron terminar. En esos días, Diego no estaba completamente solo, mantenía contacto constante con una de las pocas personas de su círculo cercano, su amigo Humberto Leal. Con él salía ocasionalmente, hablaba y pasaba tiempo durante las noches posteriores a la ruptura,
ruptura, quejándose, llorando, lamentando la pérdida de su relación. Los días posteriores a la ruptura, supuestamente definitiva, transcurrieron con una tensión latente. Para Diego, el momento era especialmente difícil. La relación había terminado, pero su vínculo con la familia Peña Cos no se cortó de inmediato. Mantenía contacto con Teresa Cos e incluso con Azura. Seguía siendo alguien cercano. Recordemos que era alguien que la familia había integrado a su círculo. Era una persona, podremos decirlo, hasta de confianza. El ambiente, sin embargo, ya no era el mismo. Erika intentaba sostener la decisión que había tomado, pero no siempre lo hacía con firmeza. A veces, por algún motivo, quizás por amor, cedía un poco. Diego vivía esos días desde la pérdida. La relación ya no existía como antes, pero él seguía buscando pretextos para el contacto, para ir a la casa, para mandar mensajes, para hacer llamadas, para tener encuentros breves con ella. Todo para llamar su atención. Justo en este punto es donde esta historia se quiebra y todo cambia para siempre. Vamos ahora a brincar a la fatídica madrugada del 2 de marzo del año 2006. Antes de contarte lo que pasó esta madrugada, quiero que sepas que esta es la versión oficial en actas, pero no es la única versión. Más adelante te contaré al menos una versión más y distintas declaraciones que hacen muy poco sentido con lo que a continuación te voy a relatar. Todo parecía transcurrir sin nada fuera de lo común en casa de la familia Peña Cos, pero en las primeras horas del día 2 esa normalidad se quebró totalmente. La vivienda de la calle Monte Cassino estaba sin ningún padre presente en esa noche, ni Teresa ni Gonzalo. La hermana mayor, Azura, se encontraba en la parte alta escuchando música con audífonos porque estaba haciendo tarea a esas horas de la madrugada. En el resto de la casa dormían Erika, sus dos hermanos pequeños y Catalina, la empleada que apoyaba en las labores de la casa. Por autorización de Tere, en su ausencia, Catalina dormía en su habitación para cuidar a María Fernanda, la pequeñita. Esa madrugada se cuenta dentro de las actas que Diego Santoy Riverol tomó una decisión atroz. Incapaz de aceptar el fin de la relación con Erika, se cubrió el rostro con un pasamontañas y escaló silenciosamente la barda de la casa. Conocía muy bien la casa y sabía que no había adultos de la familia en ese momento. Logró ingresar sin hacer ruido y llevaba consigo objetos improvisados, un artefacto afilado que tomó de la cocina y un objeto contundente. Diego se dirigió primero a la habitación de Erika. Su aparente intención era confrontarla y quizás pedirle, rogarle que retomaran la relación. Despertó a Erika e intentó hablar con ella en susurros, pero la joven se negó rotundamente a volver con él. En ese momento, Santoy perdió el control, la discusión subió de tono y los ruidos terminaron por despertar al resto de los habitantes de la casa. Fue entonces cuando Diego desató su ira contra la familia de su ahora exnovia. Armado con un artefacto de la cocina, como ya vimos, se dirigió primero contra el pequeño Eric Azur, quizás al verlo aparecer asustado por el alboroto. Con furia descontrolada, lo atacó en reiteradas ocasiones hasta quitarle la vida. Catalina, la empleada, acudió alarmada hacia el lugar de los ruidos. Antes de que pudiera reaccionar, hacer algo, tomar el teléfono, gritar o hacer cualquier cosa para defenderse, Diego la enfrentó, la atacó fuertemente dejándola aturdida y luego la ató de manos y pies con unas prendas que encontró ahí y la hasta meterla en uno de los baños, donde la dejó inmovilizada para que no pudiera pedir ayuda. Tras neutralizar a Catalina, lo cual podemos decir era la única persona adulta de esta casa, Diego siguió con las demás personas. El ruido que había hecho despertó a María Fernanda, la pequeña de apenas 3 años. Ella comenzaba a llorar y salió de la habitación caminando aturdida, no sabía qué estaba pasando. El sonido de sus pequeños zapatitos de tacón que se puso para no caminar descalza empezó a resonar en toda la casa y delató lamentablemente su presencia. Diego lo escuchó y sin pensarlo, tomó el cordón de la persiana de una de las ventanas y lo colocó alrededor del cuello. Finalmente, enfurecido y fuera de sí, Santoy arremetió contra Erika. Agarró el objeto contundente y le dio un golpe fuerte en la cabeza. También le hirió en repetidas ocasiones, provocando heridas en el cuello y en el tórax de Erika, en un claro intento de acabar con su vida. Erika cayó al piso, gravemente herida. Diego, por el gran charco hemático en el piso,
creyó que también le había arrebatado la vida. Antes de huir, Santoy tomó medidas para ganar tiempo y asegurar su escape. Sabía que Catalina seguía con vida y había presenciado parte de sus actos. Decidió llevársela como un rehén para impedir que le diera voz a la policía o que hablara con alguna otra persona. Diego sacó a Catalina del baño y, amenazándola, la obligó a salir con él de la casa. Ya fuera de la casa, robó el automóvil de la familia e introdujo a Catalina en la cajuela. Condujo hasta alejarse rápidamente de la casa. A varios kilómetros de ahí, en el centro de Monterrey, Santoy se detuvo y, en un lugar donde no había absolutamente nada de gente, liberó a Catalina y le entregó 10 pesos antes de continuar su fuga. La empleada quedó tirada y con golpes importantes en el cuerpo, así como terriblemente asustada, pero viviría para relatar a las autoridades lo ocurrido, convirtiéndose en uno de los testigos clave de todo lo que pasó esa madrugada. La escena que quedó dentro de la casa de Cumbres era espantosa. En cuestión de minutos, 2 niños inocentes habían sido atacados y una de sus hermanas había quedado al borde entre la vida y la muerte. Todo a manos de alguien en quien la familia se supone que confiaba. Sin embargo, Erika Peña Cos aún respiraba. A pesar de sus heridas casi mortales, logró sobreponerse lo suficiente para pedir auxilio una vez que Santoy había huido. Como pudo, Erika hizo ruido. Este ruido alertó a Azura, que se encontraba en la planta alta. Al bajar, encontró a Erika tirada en el piso, en un charco hemático, gravemente herida. Azura llamó de inmediato a su madre para decirle que Erika estaba lesionada y que algo grave había ocurrido. A partir de ese momento, vecinos y servicios de emergencia fueron alertados. Gracias a ello, Erika fue trasladada de urgencia a un hospital, donde los médicos lograron salvarle la vida tras atender sus lesiones. La noticia del brutal ataque a 2 menores en una zona residencial exclusiva de Monterrey se esparció con rapidez esa misma mañana, primero entre vecinos y poco después en los medios locales. Voy a hacer una pausa aquí porque quiero hacer una aclaración. En algunos medios se dice también que una persona que trabajaba en esta oficina que ya platicamos había puesto la madre de Erika en la parte trasera de la casa. Esta persona que trabajaba ahí asistiéndole en labores de oficina había llegado en las primeras horas de ese día y es quien había reportado los hechos. Otras versiones no dicen que fue esta persona, dicen que fue directamente Azura. Cualquiera que haya sido el caso, el reporte se levantó y la policía llegó. En las horas siguientes, la tragedia empezaría a llamar la atención a un nivel nacional. Le llamaron la tragedia de Cumbres. En ese momento era una noticia que estaba conmocionando no solamente a la comunidad regiomontana, sino prácticamente a todo México. Regresemos a hablar ahora de Diego Santoy. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hizo después? Tras consumar los hechos cometidos, Diego Santoy emprendió una desesperada huida con la esperanza de escapar de la justicia. Aún en la mañana del 2 de marzo del año 2006, pocas horas después de la tragedia, contactó a su hermano mayor, a Mauricio Santoy, para pedirle ayuda. Su plan, según relataría después, era escapar hacia el sur del país y después cruzar la frontera hacia Guatemala. Santoy abandonó Monterrey ese mismo día, dirigiéndose hacia el suroeste de México. Inicialmente utilizó el automóvil robado de la familia Peña Cos, pero más adelante lo dejó abandonado para dificultar que lo rastrearan. Continuó el trayecto por otros medios, principalmente se dice que usó autobuses de pasajeros y quizás algunos taxis. Mientras tanto, las autoridades de Nuevo León, alertadas por el testimonio de Erika y los relatos de Catalina, emitieron una orden de búsqueda a nivel nacional. En cuestión de horas, la noticia del crimen ocupaba titulares en todo el país y Diego Santoy se convirtió entonces en el hombre más buscado de México. La prensa muy pronto lo apodó el agresor de Cumbres, aludiendo a la colonia donde ocurrieron los hechos. La presión pública para capturarlo era inmensa, apenas iniciaba la investigación. 4 días después del crimen, en la madrugada del 6 de marzo del año 2006, la fuga de Santoy llegó a su fin. Agentes de la Policía Federal lograron ubicar y detener a Santoy en el estado de Oaxaca, a más de 1000 kilómetros de Monterrey. El joven de 21 años viajaba en un autobús de pasajeros junto a su hermano Mauricio, con destino hacia la frontera guatemalteca. Fue en este momento cuando fue reconocido en un retén carretero cerca de la ciudad de Oaxaca. La captura ocurrió sin resistencia.
Diego no se defendió al ser rodeado por los elementos federales. Junto a él también fue detenido, obviamente, su hermano Mauricio Santoy por su presunta complicidad en la huida. En las horas siguientes, ambos hermanos fueron trasladados bajo custodia de vuelta a Monterrey. La detención de Santoy desató controversia. Las cámaras de televisión captaron imágenes del joven esposado y escoltado por varios policías. En esos primeros videos se veía a Diego con un semblante serio, vestido de forma casual, mientras era conducido entre destellos de flashes y el tumulto de reporteros que le lanzaban preguntas. Monterrey se enteró y pronto todo México conoció por fin su rostro. Habían pasado apenas 4 días después de la tragedia. Fue rapidísimo. Sin embargo, lo más complejo apenas comenzaba: el proceso judicial para esclarecer plenamente lo ocurrido y asignar responsabilidades. Todo en medio de un torbellino de atención mediática sin precedentes. Todo México, toda la prensa, todos los periódicos, todas las revistas, las televisoras tenían los ojos en este caso. Por su parte, Mauricio Santoy fue investigado por encubrimiento, al considerar que tuvo conocimiento de los hechos y no los denunció de inmediato. Sin embargo, no fue acusado por los homicidios, y es normal. Tras rendir declaración, Mauricio obtuvo su libertad bajo fianza y su situación legal se resolvió fuera del proceso central del caso. A partir de ese momento, su nombre dejó de aparecer en el expediente principal. El proceso judicial avanzó únicamente contra Diego Santoy Riverol. Los careos no fueron un trámite más dentro del proceso, fueron el punto en el que las versiones dejaron de circular como rumores y tuvieron que sostenerse frente a las personas implicadas y frente a los expedientes. El primero y más expuesto fue el careo entre Diego Santoy y Erika Peña Cos. Frente a frente, Diego repitió lo que ya había declarado ante el Ministerio Público. Insistió en que Erika estaba cansada de cuidar a sus hermanos, que los rechazaba y que lo había presionado para atacarlos como una supuesta prueba de amor. En ese careo, él dice unas palabras que causaron una enorme controversia, y lo cito: "Yo estoy dispuesto a pagar por lo mío, pero por lo tuyo no". Erika le respondió muy enojada, casi como confrontación: "Mis manos están limpias, al igual que mi alma". Remarcaba muy segura que la verdad era que Diego atacó a sus hermanos y que cuando ella intentó detenerlo, él también la agredió. No introdujo matices nuevos ni ajustó su versión para contradecirlo. Repitió lo mismo que había dicho desde el hospital, aún sabiendo que cada palabra estaba siendo grabada y transmitida. Ese punto indudablemente fue clave. Mientras Diego agregaba elementos a su relato, Erika mantenía una versión lineal, la misma en todo momento. El tribunal no evaluó ese careo solo por lo dicho, sino por lo que la evidencia que ya se había mostrado estaba poniendo sobre la mesa este tipo de declaraciones. Las lesiones de Erika documentadas desde el primer ingreso hospitalario incluían heridas profundas y de forma muy particular lesiones en las muñecas, compatibles con forcejeo y además con actos de defensa. No correspondía a alguien que dirige una agresión y luego se lesiona para encubrirla. Diego, en cambio, no presentaba lesiones que respaldaran su versión de haber sido forzado o dominado durante los hechos. El siguiente careo relevante fue con la madre, Teresa Cos. Diego aseguró que había mantenido con ella una relación sentimental clandestina durante aproximadamente 2 meses y que Erika había descubierto ese supuesto vínculo poco antes del 2 de marzo del año 2006. Según su versión, ese hallazgo habría sido el detonante emocional del crimen. Cuando Teresa fue llamada a careo, no habló desde el rumor ni desde la especulación, habló desde lo que conocía como una madre. Lo acusó directamente, asegurando que nadie podía ser tan horriblemente malo como para hacerle daño a sus hijos. Porque yo no conozco a nadie tan horriblemente malo que pudiera hacer eso más que tú. Estaba convencida de que él era el responsable, no porque lo hubiera visto, sino porque Erika ya no lo quería y él no había aceptado ese rechazo y no se había alejado. Diego respondió negándolo todo. Insistió en que Teresa no estuvo presente en la noche de los hechos y que por lo tanto no podía acusarlo con certeza. El careo avanzó y comenzaron a surgir detalles del pasado. Se habló de que Diego se quedaba a dormir en la casa de la familia, se habló de viajes familiares y de vacaciones. Diego mencionó una supuesta convivencia en la isla del padre. Teresa lo negó
todo tajantemente. Dijo que jamás vacacionó con él, que esos viajes no sucedieron como él los estaba describiendo. El tono subió cuando Teresa tocó un punto sensible, la relación de Diego con los niños. Afirmó que él le había dicho a María Fernanda que la quería mucho y dejó algo muy claro, que nunca dejó a sus hijos solos con él, porque no los habría dejado con alguien en quien no confiara plenamente. Todo esto empieza a crear un montón de contradicciones, todo esto empieza a ponerse sobre la mesa distintas versiones, la de Diego, la de Erika, la de la mamá, la de Azura. La realidad es que es uno de los casos más complejos por tantas variantes, tantos matices que se le empezaron a dar. No quiere decir que todo esto estuvo dentro de las actas ministeriales. Algunas cosas, como los careos que son de manera oficial, obviamente estuvieron respaldados, pero estos testimonios que dan ante la televisión, las entrevistas que se hicieron en TV Azteca, en fin, una enorme cantidad de datos. Volviendo a las declaraciones de Diego en contra de Tere, la madre, todo este tipo de cosas, ella por supuesto las empezó a negar, empezó a decir que no era cierto. Todo esto terminó debilitando esas acusaciones porque pues estaban totalmente faltas de respaldo. No había mensajes, no había registros, no había testigos confiables ni evidencia material que acreditara todo este supuesto vínculo que Diego decía que tenía con esta señora. A partir de ese momento, las declaraciones de Diego comenzaron a mostrar un patrón claro. Cada nuevo careo incorporaba un elemento distinto. Primero, Erika como autora intelectual, luego la madre como detonante emocional, después insinuaciones de dinámicas ocultas dentro de la familia. En ese contexto surgió otra línea que no puede omitirse. Durante el proceso y sobre todo a través de la defensa y de ciertos medios, se empezó a insinuar, escucha esto, la existencia de prácticas esotéricas, rituales o influencias ligadas a la astrología, lo cual habría también influido de alguna manera en lo que sucedió. Estas versiones se apoyaban únicamente en el hecho de que Teresa Cos trabajaba como astróloga en un canal de televisión. Es importante decirlo con claridad. Estas afirmaciones nunca se sostuvieron en los careos y nunca formaron parte de las acusaciones formales. No hubo peritajes, testimonios técnicos ni evidencia que la respaldaran. No aparecieron en el expediente como una línea de investigación válida. Funcionaron exclusivamente como ruido mediático. Sin embargo, su impacto fue real. Alimentaron el morbo, por supuesto. Al mismo tiempo, se realizaron careos con testigos y se contrastaron con declaraciones oficiales. Por ejemplo, Catalina Bautista sostuvo su versión de una manera consistente. Describió cómo fue atacada, atada y privada de la libertad. Su relato coincidía con los tiempos, con la disposición de la escena y con los hallazgos periciales. No existían contradicciones que apuntaran a una puesta en escena ni a la participación de ninguna otra persona. Conforme avanzaban los careos, la distancia entre las versiones se hacía cada vez más evidente. Las declaraciones de Diego cambiaban y se expandían en cada una de estas ocasiones. En entrevistas posteriores, sostuvo que la madrugada del 2 de marzo no llegó solo a la casa. Según su relato, fue llevado hasta ahí por su amigo Humberto Leal, a quien describía como alguien ajeno a cualquier plan de todo lo que sucedió. Solamente fue la persona que lo llevó. Diego afirmó que tras salir de la casa, este mismo amigo lo habría ayudado proporcionándole ropa limpia para que pudiera huir. Hagamos un paréntesis. ¿Cómo es que el amigo le llevó ropa limpia para huir? O sea, entiendo que Diego se baja del vehículo. Entiendo que este joven lo espera afuera de la casa. Diego se brinca la barda. La intención inicial, se dice, era tratar de persuadir a Erika para que la relación no terminara. ¿Cómo sabía el amigo o cómo sabía el mismo Diego que iba a necesitar ropa limpia para quitar cualquier rastro de mancha hemática? No lo entiendo. Cada que había un careo, cada que había una oportunidad de declarar, Diego aumentaba y aumentaba y aumentaba datos. Porque hay cosas que, pues a menos que ya hubiera ido totalmente dispuesto a hacer lo que hizo, tienen sentido. Y aún así, no tienen sentido del todo. ¿Cuál es tu teoría? ¿Qué piensas que pasó realmente esa noche? Vamos a continuar con la historia porque estamos a punto de llegar a un desenlace que no te imaginas. Estas afirmaciones
nunca fueron respaldadas por ninguna prueba material. No existieron registros que confirmaran la entrega de esta ropa, ni testimonios independientes que colocaran a Humberto Leal dentro de la casa o como participante directo de los hechos. Para el expediente, su nombre apareció únicamente como parte del entorno social de Diego y como referencia dentro de sus declaraciones, no como un actor comprobado dentro del crimen. Esto le daba más veracidad a las declaraciones de Erika, que en este caso seguían exactamente iguales. Al concluir esta etapa, el expediente dejó de ser una disputa de palabras. Las versiones ya habían sido expuestas, contrastadas y medidas, pero esta historia apenas estaba empezando. El caso no se quedó solamente en los expedientes, salió de los juzgados y entró a las salas de millones de hogares. Ambos, Diego Santoy y Erika Peña Cos, aceptaron hablar ante las cámaras. No en el mismo día, no en el mismo espacio, es muy importante decirlo, pero sí frente al mismo periodista, Javier Alatorre, de TV Azteca. Ese detalle lo cambió todo, porque permitió escuchar dos versiones distintas, sin filtros. La misma voz hacía las preguntas, las respuestas eran las que no coincidían. Primero habló Erika, lo hizo todavía con marcas visibles en el cuerpo, no relató teorías, mostró sus heridas, explicó que tendría que enfrentar a Diego en un careo, dijo que no era algo que ella quisiera hacer, no por miedo al proceso, sino por el recuerdo de la última vez que lo vio, cuando él intentó quitarle la vida a ella. Ante la cámara confirmó cuántas heridas tenía. ¿Cuántas heridas tienes? Él me navajeó en el cuello 3 veces. Y luego, aparte, me jaló de la mano. Esta mano no la mueve. No la puedo mover, o sea, no puedo levantar el brazo porque tengo los nervios lastimados. Cuando se le preguntó qué le diría a Diego si lo tuviera enfrente, ella fue directa. Dijo que Diego no merecía sus palabras. Ella solamente quería que dejara de mentir y que la dejara en paz. También dejó claro algo que más tarde sería clave en el juicio. Ella no supo del deceso de sus hermanos dentro de la casa. Lo supo, según esta declaración, hasta después, ya cuando ella estaba en el hospital. Ese dato rompía muchas de las versiones que ya circulaban. Días después, el mismo periodista entrevistó ahora, en esta ocasión, a Diego Santoy. El tono fue muy distinto, el discurso también. Diego habló largo, intentó reconstruir horarios, escenas, diálogos, señaló conflictos familiares, describió supuestos detonantes, pero algo se repetía. Cada explicación desplazaba la responsabilidad de Diego. Nada asumía por completo que él había sido quien hizo lo que hizo. Mientras Erika hablaba desde lo que su cuerpo todavía mostraba, Diego hablaba desde una narración que cambiaba de forma cada vez que la contaba. Dos entrevistas, un mismo entrevistador, dos versiones imposibles de coincidir. ¿Qué sucedió? Un problema ahí con el hermano. Erika lo... ¿Erika? ¿Por qué? Ya estaba enojada, yo creo. Harta. ¿Harta de qué? Toda la situación que tenía ella y su hermana con respecto a los hermanos menores, hacerse responsables de ellos. Para el público fue la primera vez que el caso se vio sin intermediarios judiciales. Para el proceso fue solamente una antesala incómoda, porque lo que se dijo frente a las cámaras no desapareció. Volvería a aparecer palabra por palabra cuando las versiones tuvieran que sostenerse con pruebas frente a un juzgado. Con todas las pruebas, incluidos los careos, el caso dejó atrás el terreno de las narrativas enfrentadas, dejó atrás el terreno de las especulaciones. Ya no se trataba de quién decía qué, ni de quién lograba instalar una versión más impactante frente a las cámaras. A partir de ese punto, el proceso avanzó sobre un solo eje: la evidencia. El juicio se desarrolló bajo una presión mediática constante. Cada audiencia era observada, comentada y en algunos casos difundida casi en tiempo real. Cada declaración tenía que sostenerse frente a documentos, a peritajes y a registros oficiales. Erika Peña Cos compareció en calidad de víctima. Su testimonio fue revisado, confrontado y cuestionado en múltiples ocasiones, no solo por la defensa, sino por el propio tribunal.
Aún así, su relato se mantuvo estable, no cambió fechas, no alteró secuencias, no ajustó versiones en el paso del tiempo. Las lesiones documentadas desde el primer momento fueron determinantes. Los dictámenes médicos registraron heridas profundas, compatibles con un ataque directo. De manera particular, se documentaron lesiones en las muñecas que ya mencionamos. Esto es muy importante porque esto indicaba forcejeo y sometimiento, como si alguien te agarra y no te deja mover, pero te agarra fuertemente y te deja una lesión bastante marcada. Ese tipo de lesiones no coincidía con el perfil de alguien que dirige una agresión y después intenta simular una escena. Coincidía en cambio con alguien que fue atacada mientras intentaba lo más básico: defenderse. Por su parte, Catalina Bautista también declaró y relató cómo fue sorprendida, golpeada, atada e inmovilizada dentro de la vivienda. Describió la forma en que fue privada de la libertad posteriormente y obligada a salir del domicilio. Su testimonio fue contrastado con la escena, con los tiempos y con los peritajes. No hubo inconsistencias relevantes, no hubo contradicciones que pusieran en duda su papel como una víctima. Se habló de supuestas irregularidades, de dinámicas familiares complejas y de posibles responsabilidades compartidas. Sin embargo, ninguna de esas líneas logró sostenerse cuando fue confrontada con la evidencia material. ¿De qué estamos hablando? Los peritos hicieron su trabajo. Las huellas, el ADN y la escena indicaban la actuación, una vez más, de un solo agresor dentro de la vivienda. No se encontraron indicios que señalaran la presencia activa de otra persona durante los ataques. Ya lo habíamos dicho antes, pero ahora lo estamos haciendo desde los peritajes. Tampoco existían rastros que respaldaran la versión de una confrontación múltiple o de una agresión coordinada. Además, Diego Santoy no presentaba lesiones compatibles con una lucha en la que hubiera sido dominado o forzado a actuar. Esa ausencia de heridas contrastaba con la gravedad de las lesiones que tenía Erika y además con el relato de Catalina. Conforme avanzaron las audiencias, el expediente comenzaba a cerrarse. En octubre del año 2010, el juez emitió sentencia. Diego Santoy Reverol fue declarado culpable del homicidio de Eric Azur y María Fernanda Peñacos, de tentativa de homicidio contra Erika Peñacos, de la privación ilegal de la libertad en contra de Catalina Bautista y, por si fuera poco, del robo del vehículo de la familia. La pena impuesta por todo esto alcanzó los 138 años de prisión. La cifra impactó a la opinión pública, pero en términos legales representaba la suma de las penas máximas aplicables a cada uno de los delitos. Para el tribunal, la responsabilidad estaba plenamente acreditada. Erika no estuvo presente en la lectura de esta sentencia. No era necesario. El fallo confirmaba de forma oficial lo que había sostenido desde el inicio. Diego Santoy había actuado solo, no había más. Sin embargo, aunque el juicio parecía cerrado, el caso todavía no había terminado. Años después, escucha esto porque es muy importante, años después, una revisión legal cambiaría la forma del proceso, no los hechos, y esa decisión volvería a colocar esta historia bajo la lupa. Como te decía, durante años el caso parecía ya cerrado. Diego Santoy permanecía en prisión cumpliendo la sentencia que se le había dictado en el año 2010 y la historia parecía haber llegado a su fin. Para la opinión pública, el responsable estaba identificado. Para las víctimas, el proceso había terminado, al menos en lo legal. Pero el sistema judicial no funcionaba solo sobre certezas sociales, funcionaba sobre procedimientos. En febrero del año 2020, casi 14 años después de los hechos, un tribunal federal concedió un amparo a favor de Diego Santoy Reverol. La noticia cayó como una sacudida. No se trataba de una absolución, ojo, no se trataba de una declaración de inocencia. Tampoco implicaba que las pruebas hubieran perdido su validez. El amparo señalaba fallas en la forma, no en la sentencia. Entre los puntos observados estaban la exposición mediática excesiva durante las primeras etapas del proceso y la necesidad de repetir ciertas diligencias para garantizar que el debido proceso se hubiera cumplido conforme a derecho. En particular, se ordenó la reposición de algunos careos y actuaciones muy específicas. La resolución fue clara en algo fundamental. Los hechos no estaban en duda.
Aún así, el efecto fue inmediato. La reapertura del proceso volvió a colocar el caso Cumbres en el centro de los reflectores. Muchos interpretaron la medida como una posibilidad de libertad. Otros la leyeron como una prueba de que todo había sido una farsa. Erika Peña-Cos fue llamada nuevamente a comparecer. Para ella, no se trató de un trámite menor. Después de años de haber reconstruido su vida lejos de Monterrey, el expediente volvió a alcanzarla. Sin buscar reflectores ni declaraciones públicas, regresó al proceso una vez más en su calidad de víctima. Confirmó los mismos actos. Su declaración no cambió, aun que fue 14 años después. Dijo lo mismo que había dicho desde el inicio. Los nuevos careos se llevaron a cabo conforme a lo ordenado, se revisaron declaraciones, se confrontaron versiones y se verificaron nuevamente los elementos ya conocidos. El resultado fue el mismo, no apareció ningún dato que apuntara a la participación de otra persona. Una vez que se cumplieron los pasos que ordenó el amparo, el tribunal tomó una nueva decisión. El 1 de marzo del año 2021, Diego Santoy Riverol fue declarado culpable nuevamente. La responsabilidad penal quedó reafirmada. Esta vez, la pena fue ajustada a los límites legales vigentes, 71 años con 7 meses y 27 días de prisión. Con esa resolución, el proceso quedó cerrado, ahora sí, de manera definitiva en el ámbito judicial. No quedaban recursos ordinarios capaces de modificar los hechos probados, pero fuera de los tribunales, la historia ya había dejado una marca que no dependía de sentencias. Ahora, con la sentencia definitiva emitida en el año 2021, el expediente judicial del caso Cumbres se cerró formalmente. Para los tribunales ya no quedaban instancias ordinarias que revisaran los hechos. La responsabilidad penal había sido confirmada 2 veces. El sistema había hablado, pero una sentencia no borra lo ocurrido. Diego Santoy permanece recluido en un centro penitenciario del estado de Nuevo León. La condena que cumple en términos reales implica pasar la mayor parte de su vida privado de la libertad. Dentro de prisión, Santoy intentó reconstruir su vida. Se integró a actividades académicas y concluyó una licenciatura en Derecho. Se casó y tiene un hijo pequeño. Mantiene una vida relativamente estable dentro de los límites del sistema penitenciario. Desde el encierro, Santoy ha insistido en su versión, ha reiterado que fue juzgado de una manera injusta y que existen verdades que no fueron escuchadas. Sin embargo, esas afirmaciones no han tenido ningún efecto jurídico. Los tribunales han sido consistentes. No existe evidencia que respalde sus dichos ni que señale la participación de otra persona. Del otro lado está Erika Peña-Cos. Después del juicio inicial, Erika tomó una decisión clara: alejarse. Dejó Monterrey, cambió de ciudad y de entorno también, y eligió el silencio como una forma de protección. No concedió entrevistas, no participó en reconstrucciones mediáticas, no respondió a versiones ni siquiera a rumores. Con el tiempo, reconstruyó su vida lejos del lugar donde todo ocurrió. Formó una nueva familia y mantuvo su vida personal fuera del foco público. Cuando la reapertura del proceso la obligó a comparecer nuevamente, lo hizo en los términos estrictamente legales. Declaró, ratificó y volvió a desaparecer de la escena de una manera contundente. No intentó limpiar su nombre frente a las cámaras, no intentó dar otra declaración, no las cambió, simplemente vino, hizo lo que se le pidió y desapareció nuevamente. Por su parte, Catalina Bautista, quien también fue una víctima aquella madrugada, siguió un camino distinto pero igualmente silencioso. Tras el proceso judicial, recibió atención psicológica y regresó a su lugar de origen. Su testimonio fue clave para reconstruir los hechos, pero su vida siguió lejos de los reflectores. Para ella, la justicia no fue una sentencia, sino la posibilidad de continuar sin tener que revivir una y otra vez lo que ocurrió aquella fatídica madrugada. Durante años han circulado múltiples versiones sobre el caso, declaraciones filtradas, careos transmitidos por televisión, entrevistas parciales, teorías sin sustento y rumores repetidos hasta instalarse como si fueran hechos comprobados. En medio de esa saturación informativa, algo fundamental se fue diluyendo: el sentido real de la pérdida. Lo que realmente llevó a todo esto: 2 niños, 2 inocentes, no volvieron a ver la luz del día. Una joven sobrevivió con lesiones que marcaron su cuerpo y su vida de una forma permanente.
Una trabajadora del hogar fue atacada, privada de la libertad y utilizada como parte de una huida. Y una familia quedó destrozada para siempre. Ese es el punto de partida. Nada de lo que ocurrió después, ni los señalamientos cruzados, ni las versiones espectaculares, ni las narrativas alternas construidas con el paso de los años. Nada modifica esos hechos. Diego Santol Riverol fue procesado en 2 juicios distintos por el mismo acontecimiento. En ambos, las autoridades judiciales llegaron a la misma conclusión. Su responsabilidad fue acreditada mediante pruebas periciales, testimoniales y materiales. No se trató de percepciones, ni de opiniones públicas, ni de entrevistas, sino de resoluciones sustentadas en expedientes legales. Todo lo demás pertenece al terreno de la especulación, del amarillismo. Sin embargo, algunas preguntas siguen apareciendo en el debate público. ¿Fue Erika quien incitó a Diego a hacer lo que hizo? ¿Diego realmente mantenía una relación sentimental con la madre de Erika? ¿Todo esto fue un crimen pasional o un arranque de locura? Tal vez estas preguntas, que son las más comunes, nunca tengan una respuesta definitiva. ¿Y te digo algo? Quizás no sea necesario. No sea necesario tener estas respuestas para comprender la dimensión real de lo que ocurrió. 2 pequeños perdieron la vida aquella noche. Y creo que todas estas preguntas, todas estas especulaciones quedan en segundo plano. Amigos, hasta aquí el blog del día de hoy. Ya saben, nos vemos la próxima semana para que juntos exploremos las historias que merecen ser contadas. Muchísimas gracias.